Bueno, buenas tardes o la hora que sea que ustedes estén viendo este video. Aquí podemos apreciar, mis estimados participantes del curso, el esquema del circuito que les presento, que ya en el otro video pues se había explicado de otra forma. Esta fuente de poder que tenemos aquí, teórica, en el plano, y esto que tenemos aquí es un diodo emisor de luz. Vamos a ponerle la fichita aquí. Que es un diodo emisor de luz. Yo tomé mucho café hoy. Hombre privilegiado que tiene para tomar café. Bueno, y tenemos el triángulo de la ley de Ohm. Esto es para que tengamos una idea de cómo elaborar un circuito o cómo elaborar nuestra propia lámpara probadora de continuidad. Si no tenemos el equipo como un polímetro, pero tenemos el conocimiento de esta ley y tenemos, digámoslo así, a la mano estas baterías como esta, baterías de este tipo, que son las baterías que vienen en los equipos de las computadoras o en los cargadores de las computadoras, ¿verdad? Este tipo de baterías. Estas me las conseguí ayer en la basura. Pasé por una casa y estaban botadas y las rescaté porque son lo que se conocen como fuentes de poder. Si nosotros podemos apreciar aquí, tenemos una especie de un improvisado circuito en un improvisado protoboard. Pueden verlos por detrás. Es algo unido con silicón y todo lo demás, una batería también de la basura. Utensilios, ¿no? Utensilios que sirven y funcionan con lo que yo hago la lámpara. La lámpara es esto que están aquí, es las dos puntas de prueba conectadas por medio del conductor, que son estos cables finitos, la fuente de poder, que es esta batería, que es esto que está reflejado aquí, el resistor, la resistencia, que voy a extraerla para que podamos apreciar, es una resistencia de 100 ohmios. Ven los colores, es un resistor, digámoslo así, es de 100 ohmios o un aproximado. Para el uso del multímetro nosotros apreciamos en las puntas y él nos va a dar una lectura fantasma, o no es una lectura fantasma, sino nos va a dar una lectura que no es otra cosa que la resistencia de estos cables. Entonces siempre que hacemos este tipo y tomamos en cuenta el número que se aprecia, que se va a restar de la medida que tomemos. En este caso, aquí tenemos la resistencia y nos va a dar una lectura cercana a los 100 ohmios.
No sé si se aprecia bien. Si se aprecia bien la lectura. Vamos a acercar exactamente. Y aquí tenemos el componente que vamos a probar. Nos da una lectura de 98.4.8 ohmios. 98.7 ohmios, 97 puntos. Pongamos 98 ohms cercanos y restamos esa cantidad que aparece allí. 6.4 y si decimos 6.98 en este caso nos da, el polímetro no nos da una precisión, o sí, 1, casi un ohm. Entonces serían 98 menos 1 serían 97 ohmios, que si hacemos la cuenta pues está cercano a los 100 ohms. Ellas vienen con una diferencia de una tolerancia de 10 o 5%. Y haciendo la cuenta de esa tolerancia, tenemos el valor de la resistencia. Aquí vamos a poner y vamos a comprobar que esté funcionando el circuito. Funciona. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué importancia tiene la ley de Ohm? ¿No? Yo insisto en este tema. Si ustedes pueden apreciar, aquí tengo un valor en voltios. Hay que tener en cuenta cuando, eso lo vamos a hablar en otra oportunidad, los voltajes. Estos es ohmios y estos son voltios en corriente continua. Entonces yo pruebo aquí, de aquí a aquí, y me dice que tiene 4.16 voltios que están reflejados aquí. Entonces en internet y en las datasheets de los diodos aparecen unos valores acerca de cada LED. El LED rojo brillante y rojo indicador está entre 1.5 voltios y 2.9 voltios. Entonces dice que voltaje de fuente y voltaje 1, que es el diodo, menos el voltaje 1, me va a sobrar un voltaje, en este caso es 1.26 voltios. Si yo divido 1.26 voltios, porque la ley de Ohm me dice que intensidad, resistencia y voltaje son tres magnitudes, y me dice, el triángulo dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia, que intensidad es voltaje entre resistencia y que resistencia es voltaje dividido entre intensidad. Como me interesa la magnitud que tengo que comprobar para llegar allí, es de alguna manera la resistencia. Entonces digo, resistencia es igual voltaje entre intensidad. Como yo tengo una unidad que tiene un consumo de 2.9 voltios, la intensidad la corriente, el voltaje que tengo que eliminar es el sobrante. Cuando yo divido voltaje, el voltaje que voy a poner arriba es el de 1.26 voltios, dividido entre la intensidad que consume el elemento que va en el circuito.
Este consume 3 voltios y funciona con una intensidad de 0.20 miliohmios. Bueno, total. Ya con esa cuenta, yo hago otra lectura de esas cantidades y digo que 4.16 voltios menos 1.48 voltios me va quedando 2.68 voltios. Lo más cercano a 2.9 voltios, de manera de que el LED no se quema, ¿verdad? Que está en 2.9 voltios. 2.68 a 1.9 voltios, que es el funcionamiento del LED rojo. Si ustedes lo pueden apreciar, él es transparente. Es un LED extraído de un ratón de computadora quemado. Ellos funcionan con menos de 3 voltios. Entonces se le pone una resistencia en serie, bien sea del lado negativo o del lado positivo. Y se cierra el circuito por medio de las puntas para comprobar por defecto si este cable, no tengo cables más grandes, para yo probar, digamos, si funciona, si hay continuidad. Entonces yo llego y pruebo el conductor y sé que ese conductor, esa pista o ese componente está funcionando porque hay paso de corriente sin voltaje. Este es para probar solamente elementos que pueden ser que no estén conduciendo corriente, para probar si un cable tiene continuidad, si un diodo tiene continuidad, si hay corto en un sitio, por lo menos un devanado, eso lo vamos a ver más adelante, y esté en corto, bien sea un motor. Entonces uno pone esto y si la luz conduce, si conduce electricidad, un devanado o un arrollado de cobre, si conduce, ellos están aislados por un esmalte y un papel especial. Si él conduce, eso es que está en corto, entonces se tiene que reemplazar el devanado o en este caso la pieza completa. Ya eso es harina de otro costal, pero está la herramienta. Ya lo que usted tendría que tener, estimado participante, son sus juegos de destornilladores, sus pinzas, una cuchilla, un exacto de este tipo para hacer ciertos trabajos que son delicados y otras herramientas de las que estaremos hablando. Pero ya teniendo en cuenta esto, sin usted invertir mucho dinero, tiene una herramienta. Si no, puede comprarse un aparato de esto que está en el orden de los 30, 60 y 100 millones de bolívares. El más malo cuesta 10 millones, 10, 12 millones. De eso pues subiré otro video. Pero mientras tanto pues es lo importante. ¿Qué sucede? Vamos a donde están estos actores de la escena. Aquí tenemos, vamos a comprobar, porque es bueno que comprobemos si esto funciona o no funciona. En 20 voltios yo agarro estas puntas y las someto con peso. En este caso voy a utilizar esta piedra de amolar y voy a fijarla. Y voy a empezar a tomar las caídas de tensión, que es el número que yo les mostré aquí. Eso que ustedes ven ahí lo vamos a ver reflejado allá. Pero claro, de esta forma, me parece que no hay suficiente eso. Ahí se aprecia, si se aprecian los números. Si yo mido de aquí a aquí, ya no hay sino una caída de 1.50 voltios o 1.50 milivoltios. Hay una caída. Vamos a ver qué caída hay aquí. Este aparato está comiéndose 2.62 voltios y esta resistencia se está comiendo 1.51 voltios. 2.61, 62, anotamos 2.62
2.62 y 1.52. 1.52 más 2.62. Si nosotros apreciamos esas tomas y sacamos la cuenta, 2 y 2 son 4, 6 y 5 son 11, llevo una, 2 y una, 3, y una son 4.14 voltios. Hay una pérdida de 14, 15 y 16. Hay 2 milivoltios que se están perdiendo, que se justifican por el cable y por el circuito. El circuito, lo que son los cables, el circuito y las pistas del protoboard consumen también corriente, o sea, hacen esa lectura que vimos allí, esas veces de resistencia, esa cantidad de números se pierden allí, que no nos va a dar el 4.16 voltios. A menos que podamos decir, no, lo que sucede es que la batería se ha estado descargando. Pero bueno, ahí tenemos esa aproximación. Bueno, volviendo al tema que les iba a hablar, acerca de estas herramientas, en este caso esta, que ya está hecha en un pote, que no funciona. Ahí tenemos, es el mismo tipo de LED con una batería muy diferente. El circuito es está pegado a la tapa, y es una batería recargable. Aquí tengo los puntos o los puertos para recargar. Esto que está aquí, que lo vemos, que también funciona, pero se me salió el puerto, el pin. Esto también funciona, ¿ves? Con menos voltaje, porque es una batería seca que está muerta y tiene tiempo que lo hice en colaboración con un estudiante de un liceo para explicarle cómo funcionaba el circuito y cuál es la utilidad de la ley de Ohm. Ahí tenemos también otro probador de continuidad. Si podemos ver, ahí está. Ahí podemos ver que funciona. En este caso sería bueno. Ahí lo tenemos. ¿Están viendo? Bueno, participantes, debo decirles que eso es todo por este momento acerca de esta clase de la continuidad y de la utilidad de conocer, de manejar, de tener el control de las corrientes o de los dispositivos, no dispositivos, sino de las fuentes de poder, aprovecharlas. ¿Por qué yo hago esto? Mire, esto que usted está viendo aquí, si usted se pone a investigar, yo le invito a que usted se meta en Google, si tiene la oportunidad, tiene la velocidad y la brillantez de ser curioso. ¿Y por qué? Porque son contaminantes. Pero tienen la ventaja de que si usted sabe controlarlas, manejarlas y sabe comprobar, y sabe que si está inflada, ni la mire. Eso es que las recomendaciones que se dan es en aislarlas en bolsa plástica, meterlas en un frasco de vidrio, de botella, tenerlas allí y contactar a las personas que, lamentablemente aquí no sucede así, se encargan de desmontarlas. Hay un personal especializado en eso. Para las baterías residuales, o sea que son basura, no contaminen el medio ambiente, hay empresas que se encargan de desmontarlas.
y lo hacen con con la intención de que no contaminen. Si ustedes verán en el archivo que les envié, está el libro de Thomas Floyd. Yo les recomiendo que lo lean y allí se determina lo que contamina una batería seca y la cantidad de agua que contamina una batería en este caso estamos hablando de las baterías de alcalina, que son muy contaminantes, exageradamente contaminantes. Imagínense lo que es de contaminante una batería de ion litio. Estas son la serie 31865. Tienen una cantidad alta de amperio, 1 o 2 amperios, que es bastante corriente. Ya han visto el material. Y bueno, no me queda más que cortar el video y nos vemos para el próximo video.